Bueno, ahora me gustaría hablar de los casos en los que nos vamos a encontrar un infinitivo de presente. El motivo real es la relación que hay entre el verbo de la principal y el verbo de la subordinada, pero no voy a entrar aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer muchísimo más práctico. En un primer caso quiero hablar de qué es lo que pasa cuando el verbo de la principal está en presente. Bueno, pues voy a tener que usar un infinitivo de presente, en este caso que os digo, cuando el verbo de la subordinada esté, por ejemplo, en presente simple. Por ejemplo, Tom thinks Mary is here. Tom piensa que María está aquí. La transformación sería Mary is thought to be here. Si os dais cuenta, he tenido que utilizar un infinitivo de presente. También voy a necesitar utilizar un infinitivo de presente. Acordaros que el verbo de la principal está en presente cuando el verbo de la subordinada esté, por ejemplo, en un futuro con will, que es justamente el ejemplo que he puesto cuando estaba explicando este tipo de construcción personal. Aparte, también puedo precisar un infinitivo de presente cuando el verbo de la principal esté en pasado. Esto ocurre cuando el verbo de la subordinada también está en pasado simple. Tanto subordinada como principal, ambos están en pasado simple. En este caso puedo utilizar un infinitivo de presente, aunque también se admite usar un participio de perfecto. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que utilicéis el infinitivo de presente. Por ejemplo, Tom thought Mary was here. Tom pensaba que Mary estaba aquí. En este caso tendríamos que decir Mary was thought to be here, o podría haber dicho Mary perdonar, eso es un coche, o podría decir Mary was thought to have been here. Ahora quiero comentar cuándo vamos a precisar de un infinitivo continuo. Acordaros que es to be playing, por ejemplo. Bueno, típicamente esto va a ocurrir cuando en el verbo de la oración principal esté en presente y el verbo de la oración subordinada esté en presente continuo. Por ejemplo, Tom thinks Mary is playing tennis now. Bueno, Tom piensa que Mary está jugando al tenis en estos momentos. Tendría que hacer la transformación de la siguiente forma. Mary is thought to be playing tennis now. Si os dais cuenta, ahora no hemos usado un infinitivo de presente, sino un infinitivo continuo. Habría más casos, pero con vosotros no quiero ir más lejos y lo vamos a dejar aquí. Finalmente, me gustaría hablar de cuándo vamos a precisar un infinitivo perfecto. Por ejemplo, to have played, haber jugado. Típicamente va a ocurrir en los siguientes casos. Por ejemplo, por un lado, si tengo el verbo de la oración principal en presente, va a ocurrir cuando lo expresado en la oración subordinada sea anterior a lo expresado en la oración principal. Pero como esto es un poco engorroso de ver, yo quiero ir a lo práctico, ¿vale? Porque en realidad tiene que ver con esto, con la relación que hay entre el verbo de la principal y el verbo de la subordinada. Si hay una anterioridad, si lo que digo en la subordinada ha pasado antes, es cuando voy a precisar de este infinitivo perfecto. Pero insisto, no siempre se ve esta anterioridad, por lo tanto voy a lo práctico. Un caso sería que el verbo de la principal esté en presente. Bueno, pues si tengo el verbo de la subordinada en pasado simple o en presente perfecto, en ese caso lo voy a precisar. Por ejemplo, vamos a poner un caso con el pasado simple. Tom thinks Mary was here. Tom piensa que Mary estuvo aquí. Bueno, pues la transformación sería Mary is thought to have been here.
Si os dais cuenta, en este caso voy a utilizar un infinitivo perfecto. Si hubiera habido un presente perfecto, por ejemplo, Tom thinks Mary has been here, Tom piensa que Mary ha estado aquí, pues igualmente voy a usar un infinitivo perfecto. Por ejemplo, se me quedaría Mary is thought to have been here. Se piensa que Mary ha estado aquí. Aparte de estos casos en donde el verbo de la oración principal está en presente, también puede pasar cuando el verbo de la principal está en pasado. Claro, para que se produzca esta anterioridad de la que estábamos hablando, si el verbo de la principal está en pasado, pues me va a hacer falta un pasado perfecto en la oración subordinada para que se produzca, como insisto, esta anterioridad. Pero, y vuelvo a insistir aún más, no os preocupéis si no veis esto. Vosotros veis que el verbo de la principal está en pasado, pues si tengo un pasado perfecto, que es el pasado del pasado como hemos explicado en otros temas, en ese caso es cuando voy a precisar el infinitivo perfecto. Por ejemplo, Tom thought Mary had been here. Tom pensaba que Mary había estado aquí. Bueno, pues la transformación sería de la siguiente manera. Mary was thought to have been here. Y con esto tengo cubierto todos los casos que yo quiero tratar con vosotros. Luego hay otra serie de problemas porque hay más tipos de infinitivos, hay tiempos perfectos continuos, hay verbos con preposición, están los verbos modales, pero eso se lo voy a dejar a mi compañero de bachillerato. Así que espero que os haya servido y espero que este vídeo pues, os ayude a entender un poquito mejor la voz pasiva.